Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 22 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la carta SUMAC bilateral para la media. SUMAC, ya hemos visto, como ya lo hemos comentado, significa suma acumulada. En inglés se dice QSUM. Y esta carta está diseñada para detectar incrementos y decrementos, reducciones en el valor de la media de un proceso. El procedimiento es el mismo que ya hemos comentado para una carta de monitoreo. Periódicamente se toman muestras de tamaño n, donde se considera que la media poblacional o la media bajo control es mu sub 0 y la desviación estándar bajo control es sigma sub 0. Esta carta SUMAC bilateral consiste simplemente en aplicar simultáneamente las dos cartas que ya hemos visto en videos anteriores, la carta SUMAC hacia arriba y la carta SUMAC hacia abajo. Simplemente se aplican esas dos simultáneamente. Son cartas que ya mencionamos en videos anteriores. Para ello, como usted recordará, el usuario debe indicar el valor de mu1 que desea detectar rápidamente, donde mu1 es mayor que mu0, y también debe indicar el valor de mu2, que debe ser menor que mu0 y es el otro valor que el usuario desea detectar rápidamente. Se recomienda que mu1 sea igual a mu sub 0 más sigma de x barra y que mu2 sea igual a mu sub 0 menos sigma de x barra, donde la sigma de x barra es igual a esta expresión, sigma sub 0 entre raíz cuadrada de n. Si esto ocurre, se dice que la carta es simétrica, es decir, el valor de mu1 hacia arriba de mu0 tiene la misma distancia que el valor de mu2 hacia abajo de mu sub 0. Si son equidistantes mu1 y mu2 a mu sub 0, se dice que la carta es simétrica. Se recomienda también, se debe cumplir otro requisito adicional que ahorita vamos a comentar más adelante. Bien, entonces son recomendaciones estas, no es indispensable. A fin de cuentas, el usuario a su criterio y a su conveniencia indica qué valor tiene mu1 y qué valor tiene mu2, aunque no sean simétricas. Entonces, esto no es indispensable, es una recomendación. Bien, entonces los estadísticos son los dos estadísticos, se tienen que ir calculando, el de las cartas SUMAC hacia arriba y el de SUMAC hacia abajo. Aquí presentamos de nuevo las fórmulas, no las vamos a comentar a detalle, ya se vio previamente en videos anteriores. El estadístico para la carta SUMAC hacia arriba, el valor máximo de estas dos expresiones, y la fórmula del estadístico para la carta SUMAC hacia abajo, el valor mínimo de estas dos expresiones, de estos dos resultados. Bien, la constante K superíndice más y K superíndice menos, también su valor ya se mencionó anteriormente. K superíndice más es la mitad de esta diferencia en valor absoluto, mu1 menos mu0. Y K superíndice menos es igualmente la mitad de esta diferencia, el valor absoluto de la diferencia de mu2 menos mu0. Los estadísticos C superíndice más y C superíndice menos con subíndice 0 se definen como 0. Eso también ya se comentó previamente. Bien, la señal de alarma ocurre si el estadístico C superíndice más es mayor que H superíndice más o si el estadístico C superíndice menos es menor que el negativo de H superíndice menos. Los valores de H superíndice más y H superíndice menos quedan a criterio del usuario. Los dos valores son positivos y quedan a criterio del usuario en función del PLC que el usuario quiere tener. Bien, para que esta carta bilateral, SUMAC bilateral para la media, sea completamente simétrica, ya dijimos, se requiere este requisito, que el valor de mu1 y mu2 con respecto a mu0 sea el mismo, la distancia sea la misma. Y también se requiere que la h sea el mismo valor para hacia arriba y para la carta hacia abajo. Entonces,
Si se cumple este requisito, μ1 y μ2 equidistantes de μ0 y además este otro, que el valor de h es el mismo para hacia arriba y hacia abajo, se dice que la carta es simétrica. También es una recomendación tratar de que sea simétrica, pero repito, no es indispensable. Bien, se recomienda que el valor de h, ambos, estén entre 4 veces sigma de x barra y 5 veces sigma de x barra. En particular, se recomienda que ambos sean igual a 4.77 por sigma de x barra. Y ahora sí, es momento de indicar el misterio de por qué tanta recomendación. Resulta lo siguiente. Si se cumple con esta recomendación, el valor de μ1 y μ2 se cumple con esta condición, y además h más y h menos se cumple con esta otra, es el mismo valor para ambos cumpliendo esto. Si se cumplen esas condiciones, resulta que el PLC bajo control de la carta Sumac bilateral va a estar cercano a 370, que es el PLC de la carta X barra. Ya lo hemos dicho antes, el indicador para el PLC de una carta es el PLC de la carta X barra, que es 370. Entonces, esa es principalmente la razón por la cual se pide esto, que se cumpla esto, y también se pide que el valor de h se cumpla con esta condición, con la intención de que el PLC bilateral de esta carta sea cercano a 370. Bien, vamos a ilustrar la aplicación de esta carta, Sumac bilateral, que no hay mucho que decir porque ya todo esto lo comentamos antes. Simplemente es aplicar simultáneamente las dos cartas, hacia arriba y hacia abajo. Bien, entonces, si μ1 es igual, continuando con el mismo ejemplo 5, si μ1 es igual a 235 y μ2 211, que son los valores que ya mencionamos antes para la carta hacia arriba y hacia abajo, entonces, pues el valor de K para ambos casos hacia arriba y hacia abajo, pues también es igual a 6. El valor de sigma de x barra es 5. Entonces, estas serían las fórmulas para la carta hacia arriba y hacia abajo, que son las mismas fórmulas que ya mencionamos antes en videos anteriores. No vamos a repetirlo de nuevo con todo detalle. Y aplicando esta expresión de 4.77 por sigma de x barra, este sería el límite de control. Entonces, se da la señal de alarma cuando ocurra esto, el estadístico C superíndice más sea mayor que H más o esto otro, C superíndice menos sea menor que el negativo de H menos. Solamente una de estas dos va a ocurrir. Es imposible que ambos den la señal de alarma. Entonces, ocurre uno, si se da la señal de alarma, ocurre esto o ocurre esto otro, pero jamás ocurren los dos al mismo tiempo. Entonces, solamente una de las dos cartas, solamente una de ellas es la que va a dar la señal de alarma. Aquí está la aplicación de la carta QSUM bilateral con los datos que también ya mencionamos previamente. Y aquí está el valor de C superíndice más, QSUM hacia arriba, C superíndice menos, la QSUM hacia abajo, y los límites, el menos H negativo y el H positivo, el H con superíndice positivo y el H con superíndice negativo, con signo negativo también. Entonces, aquí vamos a comentar rápidamente algunos detalles para calcular el estadístico, que son las mismas operaciones numéricas que ya mencionamos antes. Por ejemplo, para la muestra 1, ¿cómo sale este 0 y este otro? Bueno, para el estadístico C superíndice más, pues es valor máximo del 0 y ya hemos dicho que el valor de C es 0 más la X barra de X1, 225,
menos mu sub 0, 223, menos la constante K, que es 6, y esto nos da igual a, esta expresión nos da menos 4. Entonces tomamos el valor máximo de 0 y menos 4, pues es 0. De ahí salió este número. Y este otro, para la muestra 1, sería el valor mínimo de 0, y ya hemos dicho que para la muestra 1, el estadístico anterior vale 0. 0. 0 aquí, 0 acá. El promedio de la muestra 1, 225, menos mu sub 0, más la constante K, nos queda el valor mínimo de 0 y 8, y el mínimo pues, es 0. Así es como salen estos valores. Y rápidamente para la muestra 16, por ejemplo, la última, esta, muestra 16, ¿cómo sale este 0 y este menos 1? Bueno, el estadístico C superíndice más es el valor máximo de 0, el estadístico de la muestra anterior 15, su estadístico C superíndice más es 675, más el promedio de la muestra 16, X barra, es 216, menos mu sub 0, 223, menos K. Nos queda el valor máximo de 0 y menos 625, el máximo de estos dos pues, es 0, así salió este 0. Y este menos 1, pues para el estadístico el valor del C negativo es el mínimo de 0, el estadístico de la muestra anterior, para la muestra 15, el valor de C superíndice negativo es 0, 0, más el promedio de la muestra 16, 216, menos mu sub 0, más K, 6, queda el valor mínimo de 0 y menos 1. El valor mínimo de estos dos pues, es menos 1, y así salió este valor, etcétera, etcétera. Vea usted que en esta secuencia, pues nunca se dio la señal de alarma, porque el valor del estadístico C superíndice más nunca fue mayor a 2385, y el valor del estadístico C superíndice menos, pues nunca es menor a menos 2385. Bien, aquí tenemos el aspecto que tendría la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos en azul, los puntos azules son los valores del acusum hacia arriba, y en beige son los valores del estadístico de la sumac o QSUM en inglés hacia abajo. Esta secuencia amarilla es el valor de H superíndice más, y esta secuencia en color gris es el valor de menos H. Entonces, ningún valor del estadístico, ni hacia arriba ni hacia abajo, es mayor que su correspondiente límite, entonces no se da la señal de alarma. Por supuesto que siguen siendo válidos los criterios para el punto de cambio y para la estimación de la nueva media, del valor de la nueva media, siempre y cuando se dé la señal de alarma. Nada más lo mencionamos rápidamente, ya vimos en videos anteriores cómo se aplican estos cálculos, cómo se realizan. Nada más lo mencionamos. La estimación del punto de cambio se hace con la fórmula de acuerdo al estadístico que dio la señal de alarma. Como ya hemos mencionado, es imposible que los dos estadísticos simultáneamente den la señal de alarma. Solamente uno de ellos, hacia arriba o hacia abajo, solamente uno de ellos es el que va a dar la señal de alarma. Entonces, si la señal de alarma lo da la carta SUMAC hacia arriba, entonces el valor, el estimador del punto de cambio es el número de la muestra más reciente cuyo estadístico correspondiente es 0. O sea, el estadístico correspondiente al que dio la señal de alarma. En caso, se aplicaría esta fórmula. En caso de que la señal de alarma lo dé el estadístico hacia abajo, entonces aplica esta fórmula. Es la muestra más reciente cuyo estadístico sea igual a 0. Y el valor de la nueva media se estima con esta fórmula. Si la señal de alarma lo dio el estadístico hacia arriba, con esta fórmula estimaríamos el valor de la nueva media. mu sub 0 más la constante K más el estadístico entre R menos M. Recuerde que R es el número de la muestra donde se dio la señal de alarma y M es la estimación del punto de cambio. Si la señal de alarma lo dio el estadístico hacia abajo,
Entonces, esta es la fórmula que se usaría para estimar el valor de la nueva media. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.